Bienvenidos a otra audición de Visión para Vivir, el programa internacional de radio que tiene un compromiso con la excelencia. Allí en Jerusalén se iniciaba la Iglesia de Jesucristo, que seguirá presentando el mensaje de salvación al mundo perdido hasta que Cristo regrese. Si usted es cristiano, ¿está predicando usted el Evangelio? Los judíos de toda nación iban a Jerusalén a celebrar la fiesta de los primeros frutos. Dios eligió específicamente aquel día para iniciar la vida de la Iglesia y comenzar la más grande cosecha de almas de toda la historia. Todo esto fue realizado en el nombre de Jesucristo. Él fue levantado de los muertos como el primer fruto, y un día todos resucitaremos con Él. En este pasaje encontraremos evidencia audible, visible y oral de la presencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Le invitamos a escuchar el mensaje titulado El nacimiento sobrenatural de la Iglesia. Cuando se llega al capítulo 4 de Hechos, veremos que echaron a Juan y a Pedro en la cárcel y que las autoridades estaban asombradas porque ellos, Juan y Pedro, eran ignorantes y del vulgo. Eran de Galilea, eran los campesinos. No podían comprender cómo aquellos rústicos fuereños estuvieran hablando cosas que podían cambiar la vida de las personas. Pues bien, en el versículo 8 leemos que ellos preguntaron: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Por supuesto que se les despertó la curiosidad. Ahora lean el versículo 11 del libro de Hechos de los Apóstoles. Estuvimos observando que estaban atónitos y maravillados. Se preguntaban: ¿por qué los galileos hablan en nuestra lengua? Porque cada uno estaba hablando en una lengua distinta, de acuerdo a la audiencia que tenía. El versículo 11 dice: les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Eso fue lo que oyeron. No oyeron sonidos sin sentido. Oyeron idiomas inteligibles. Oyeron dialectos de idiomas. Oyeron claramente las maravillas de Dios. Estas personas habían sido cambiadas sobrenaturalmente. Habían oído el estruendo. Habían visto con sus propios ojos las lenguas como fuego. Y habían empezado a hablar en idiomas de diferentes pueblos y que nunca habían aprendido. Era como si el Señor estuviera diciendo: el campo es el mundo. Llenen el mensaje del mundo. Este mensaje de amor y de misericordia. Llévenlo y proclámenlo. Hubo un sentido de evangelización rápida allí mismo. La gente se interesó, salieron a las calles de Jerusalén y la gente tenía curiosidad. ¿Se ha percatado usted que en todo el Nuevo Testamento se menciona el episodio de Pentecostés solamente 2 veces? Una vez está en Hechos y otra vez en Hechos 20 y otra vez en 1 Corintios capítulo 16. En ambas ocasiones es simplemente una referencia al calendario, en donde Pablo dice: quiero estar allí para el Pentecostés. Como quien diría: hoy quiero viajar allá para el día de la independencia. Era una referencia en la fecha. En ningún lugar se nos ordena que tengamos una experiencia de Pentecostés. No se puede. Jamás se nos ordena que seamos bautizados en el Espíritu Santo. Dios lo hace cuando nacemos de nuevo. El señor W. E. Vine, un erudito neutral hasta el tuétano, escribe lo siguiente: no hay evidencia de la continuación de ese don después de los tiempos apostólicos, ni tampoco en la última época de los mismos apóstoles. Esto confirma el cumplimiento de 1 Corintios 13:8, de que este don cesaría en las iglesias, así como las profecías y el conocimiento o ciencia, en el sentido de conocimiento recibido mediante poder sobrenatural inmediato. La terminación de las Sagradas Escrituras les ha provisto a las iglesias de todo lo que es necesario para la dirección, instrucción, edificación individual y colectiva. Ahora permítame ser franco. Este don único que ocurrió en Hechos 2 fue un don único de lenguajes, de idiomas reales. En 1 Corintios 14 encuentro la necesidad de un intérprete o traductor.
Así que se trata de otra clase de lengua o idioma. Pero en Hechos es un idioma conocido. En 1 Corintios 14 se necesita un intérprete. En Hechos no hay intérprete. La gente hablaba el lenguaje que estaba oyendo hablar. El milagro estuvo en que los que hablaban otro idioma y que no sabían ese idioma, nunca lo habían aprendido, estaban hablando en el idioma que la gente podía entenderle. El lenguaje que se habla según 1 Corintios 14 exigía un intérprete. He hablado con personas que dicen haber tenido experiencias como este. Un ministro amigo mío me dijo que en Nueva Zelanda había alrededor de 140 iglesias evangélicas y que 138 de ellas habían sufrido mucho, o se habían dividido debido al movimiento de las lenguas. Lo mismo se oye en otras regiones. Pero quiere decir que la lengua a que se refiere 1 Corintios 14 no encaja completamente con lo que dice en Hechos. Ahora, si la lengua que un individuo habla no encaja en lo que dice en Hechos, ni encaja en lo que dice en 1 Corintios 14, hay que sospechar de ella. Si se la dice sin interpretación, está mal, porque las Escrituras dicen que debe haber tal interpretación. En mi concepto, muchas iglesias no siguen el procedimiento bíblico claramente explicado en 1 Corintios 14. Cuidado, en mi posición como pastor David Ormachea, debo decirles, no puedo decir que Dios ha terminado de obrar de una manera. Yo no puedo decir que Dios obró de una manera en el pasado y que nunca más va a repetir lo que Él hizo. ¿Quién soy yo para decirlo? Dios es Dios y Él es soberano. Él hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Pero debo decirle que todo lo que hagamos tiene que estar sujeto a la explicación escritural. Y por lo tanto, lo que se refiere al hablar en lenguas o interpretación de lenguas debe estar basado en el procedimiento claramente explicado en 1 Corintios 14. Si se glorifica al ser humano, está mal. La Biblia dice que el propósito es evangelizar, no es para edificación. Está mal si se la hace en una congregación de creyentes. Respecto a lo que ocurre a algún individuo en su lugar privado, lo he dicho antes y lo repito. Esa clase de experiencia son entre esa persona y Dios. No puedo descifrar esas cosas. Nunca una persona puede ir en contra de lo que Dios ha establecido. Advertiría seriamente a cualquiera que anda buscando tales experiencias que tenga cuidado. Cuidado con juzgar a lo sobrenatural o lo que usted piensa que es sobrenatural. Pero usted tiene que someterse a Dios y seguir las instrucciones de 1 Corintios capítulo 14. Ahora bien, algunos por supuesto negaron la evidencia. Observe el versículo 13. Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. En otras palabras, están borrachos. Pero Pedro dice, no es cierto, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Era apenas las 9 de la mañana. Es más, ¿qué idea más absurda que estén borrachos? ¿Desde cuando alguien necesita la ayuda del licor para hablar otro dialecto? El ebrio usa lenguaje que no debería usar, pero no usa otro dialecto. ¿Cómo es que pudieron beber y hablar otro dialecto? Es asombroso cómo las personas rechazan totalmente la evidencia. Clark Pinnock relata una ilustración de esto. Él dice, hubo una vez un hombre que pensaba que estaba muerto. Su preocupada esposa y amigos le enviaron al psiquiatra. Este médico decidió curarlo convenciéndolo de un hecho que contradecía su creencia de que estaba muerto. El psiquiatra decidió usar la verdad sencilla de que los muertos no sangran. Así que puso a su paciente a leer texto médico tras texto médico, a observar autopsias y cosas por el estilo. Y después de semanas de esfuerzo, finalmente el paciente dijo, está bien, me han convencido. Los muertos no sangran. Entonces el psiquiatra le insertó en el brazo una aguja y la sangre salió a borbotones.
El hombre vio la sangre correr y con palidez cadavérica exclamó: «¡Qué extraño! Los muertos sí sangran después de todo». Veía la sangre saliendo de su brazo y todavía lo negaba. Increíble, ¿verdad? Lo mismo ocurre cuando alguien señala el cambio de vida ocurrido en alguna persona. No es nada, dice el descreído. ¿Pero no nota esa persona la diferencia? No, contesta el otro. No hay diferencia que digamos. Alguna vez recibí una llamada telefónica de alguien que quería verme de inmediato. Yo tenía otra cosa que hacer, una persona en mi oficina, no pude atenderlo, así que pedí que otro de los pastores de la iglesia lo atendiera. El hombre que hablaba por teléfono estaba totalmente perturbado. Algo andaba terriblemente mal. Su voz denotaba claramente el trauma. Salí de mi oficina algún rato después y dio la casualidad que encontré a los dos en el pasillo. El colega me dijo: «Quiero que conozcas a tu nuevo hermano». Este hombre acababa de recibir a Cristo. El hombre estiró su mano para estrechar la mía y en su expresión se veía una transformación absoluta. El hombre estiró su mano, me saludó. Recordé que era el mismo hombre que me había llamado desesperado por teléfono menos de una hora atrás. Pero este estaba transformado, totalmente transformado. La paz inundaba su corazón. Nadie en la tierra puede lograr eso. Hay siempre escépticos que escucharán este programa. Aquellos que dirán: «Vamos, demuéstrelo. Demuestre, predicador, lo que está diciendo y lo creeré». ¿Sabe algo? Tal vez usted esté preguntándose de qué se trata todo esto. ¿Fue algo sobrenatural? ¿Fue la obra no del licor, sino del Espíritu Santo? ¿Descendió el Espíritu Santo a la vida de aquel hombre ese día? Usted está rodeado por todos lados de personas escépticas. No pueden explicar completamente lo que les ocurre, pero tampoco aceptan. Hay personas que han vivido una experiencia sobrenatural, de transformación maravillosa. No pueden explicar tampoco lo que les ocurre, pero pueden decir que sí les ocurrió, porque su experiencia lo muestra. Puedo decirle que esa obra del Espíritu Santo transforma la vida. Transformó la mía. Transformó la vida de muchas personas que me están escuchando. Usted ni siquiera me habría reconocido en el pasado. Me alegro de que Dios me haya transformado. Y seguramente usted también se alegra de haber sido transformado por Dios. Usted tampoco hubiera conocido a ninguna de esas personas antes de Cristo. Antes de Cristo, ¿quién puede describir la vergüenza y el estilo de vida de constante culpa que le hace tropezar al individuo paso a paso, le atormenta día a día? El vacío que trata infructuosamente de llenar. Recuerdo la experiencia de un hombre que infructuosamente trató de llenar su vida, primero con amistades, con trabajo, pasó luego al alcohol, luego a las drogas, luego al sexo, y siguió su mundo de vacío. No podía encontrar absolutamente nada, hasta que finalmente llegó a la casa del Señor. Y allí Jesucristo lo transformó, lo hizo una nueva criatura, lo hizo que muchas personas ni siquiera pudieran reconocerlo, a pesar de que buscaba llenar infructuosamente el vacío. En Cristo encontró la salvación. Jesucristo vino como el Salvador de su vida, le salvó, le libertó, pero aún así siempre hallaba a otros que decían: «Ah, no tiene nada de raro eso. Cualquiera puede hacer eso solo con fuerza de voluntad. Solo estaba borracho en el pasado y ya no lo está». Déjeme preguntarle algo. ¿Cómo es que personas de tantos diferentes trasfondos, cómo puede ser que personas con diferentes nombres y apellidos, con tanta diferencia en herencia y legados, de todas formas, hombres y mujeres de todos tamaños, con diferentes empleos, proveniendo de diferentes raíces y hogares muy distintos,
¿cómo pueden reunirse para escuchar este programa en distintos lugares, en distintos idiomas, y sentir deleite en el mensaje? ¿Sabe lo que ocurre? Es la obra del Espíritu. Es porque Él nos ha transformado y amamos al Dios que nos ha transformado. Ahora, yo no sé si usted ha sido transformado o no. Si usted dice haber aceptado a Jesucristo, pero su vida no ha dado evidencia de ningún cambio, yo diría que revise su decisión. Porque no puede una persona que se somete a Dios, que renuncia a su mundo de pecado, que acepta el perdón de Jesucristo y que es transformado por Dios, no puede esa persona seguir viviendo de la misma manera. Esa persona tiene que aprender a vivir una vida transformada, porque la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Dos cosas vienen a la mente al describir estas cosas. Primero, y quiero que lo recuerde siempre, cuando Dios hace una obra, nadie puede duplicarla ni ignorarla. Se lo repito, cuando Dios hace una obra, nadie puede duplicarla ni ignorarla. No hay manera de que yo o usted pueda hacer lo que Dios puede hacer. Por eso cuando lo intentamos fracasamos rotundamente. Por eso que cuando queremos hacer lo que no nos corresponde a nosotros, definitivamente sentimos la impotencia. Cuando lo intentamos, fracasamos rotundamente. No podemos transformar las vidas. Eso es prerrogativa de Dios. Se requiere de una fuerza sobrenatural. Y cuando Dios hace una obra, usted nunca podrá duplicarla, nunca podrá ignorarla. En segundo lugar, cuando el Espíritu da poder, nadie puede negarlo ni explicar el cambio. Nadie puede explicar con claridad el Espíritu Santo. Nadie puede explicar el maravilloso poder que recibimos. Nadie puede negarlo, pero tampoco podemos explicar el cambio. Cientos de personas podrían acercarse a un micrófono en este mismo instante, si se les diera la oportunidad, y relatarían con lujo de detalles cómo fueron en el pasado, cómo vivieron para sus propias demandas y pasiones, y se olvidaron de vivir para Dios. Pero hoy pueden relatar el cambio que Jesucristo ha hecho en sus vidas, y podrían dar indicaciones de cómo el Espíritu Santo obró en ellos. Yo sé que usted puede imaginarse muchas cosas. Yo sé que usted puede negar muchas de las cosas que hemos afirmado. Pero déjeme decirle un momento, si usted, amigo o amiga oyente, todavía no conoce a Jesucristo como su Salvador, usted lo necesita en este momento. No deje para mañana esta oportunidad de conocer a Jesucristo, de amarle, de buscar su perdón, de arrepentirse y de recibir de manos de aquel que es el autor de la vida, recibir una herencia incorruptible, recibir la salvación eterna, recibir la proclamación de que nadie ni nada nos arrebatará de la mano de Dios. Le ruego, le insto, le suplico, si nunca ha aceptado a Jesucristo, no deje pasar más tiempo y permita que Dios obre. Deje que Jesucristo lleve a cabo su labor. Es Él el que puede hacer de nosotros nuevas criaturas por el poder que ha recibido de su Padre. Hay ocasiones en que el Señor me impulsa a insistir en una invitación urgente. Hoy es uno de esos días. Hoy es una ocasión de esas. Por alguna razón, el Espíritu Santo me está motivando a que le hable directamente a usted, que dice ser religioso, pero que nunca ha aceptado a Jesucristo como su Salvador. ¿Por qué nunca lo ha hecho? ¿Cómo es posible que quiera partir de este mundo y vivir eternamente sin Cristo? Bueno, es posible que usted piense así simplemente porque no ha entendido lo que dice la Biblia. El Espíritu de Dios
se ha movido en forma hermosa en este pasaje de las Escrituras. Y es posible que para usted, estimado oyente, sea hoy el día de recibir a Cristo como Salvador y Señor de su vida. Le está diciendo la palabra de Dios: cree en el Señor Jesucristo y será salvo. ¿Lo cree usted? Le está diciendo una y otra vez: cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Tal vez lo he escuchado muchas veces y ese es el problema. Es como cuando uno viaja en algunos aeropuertos, especialmente en los Estados Unidos. Lo mínimo el aeropuerto de la ciudad de Los Ángeles. Cuando usted se acerca al terminal, afuera de cada uno de ellos se escucha una grabación. Le dicen que no se parquee, que no se estacione uno en algunos lugares. Le dicen: la zona de tal color era para carga y descarga de pasajeros solamente, no se estacione. La mayoría de las personas escuchamos una y otra vez que se repite aquel anuncio, pero hacemos exactamente lo contrario. Aún más, la gran mayoría de las personas ya ni siquiera quieren escuchar. Oh sí, se oye por los altoparlantes el anuncio repetidamente: esa zona blanca es zona de descarga de pasajeros, no estacione su automóvil. Pero tanto se ha escuchado que la mayoría de las personas ya ni siquiera le ponen atención. Espero que no ocurra lo mismo en este momento. El Espíritu de Dios se ha movido en forma hermosa en este pasaje. Y usted, que necesita a Cristo, debe hacerlo ahora. Debe recibirlo como su Salvador y su Señor ahora. Lo que dice la Escritura es de modo o de manera que si alguno está en Cristo el Señor, es nueva criatura. Si usted pone su vida en las manos de Cristo, si le dice: yo no puedo soportar esto, yo no puedo dejar de pecar, pero tú puedes. Si pone su vida en las manos de Cristo, confiesa sus pecados, pide perdón por sus pecados, le aseguro que usted tendrá vida eterna, porque así lo dice la palabra de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Pregunta: ¿cree usted en el Señor Jesucristo? ¿Cree que Él puede librarle, cambiarle, transformarle? Eleve una oración como esta: querido Dios, en este momento reconozco que soy pecador. Comprendo que Jesucristo murió por mí y resucitó de los muertos. Creo en Él. Te confieso mis pecados, me uniré a una congregación, pero vengo a ti, Jesucristo, para que entres a mi vida, porque la Biblia dice que de tu mano nadie podrá separarnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que dice: nadie sabe las cargas que he vivido. Cierto, muy cierto, nadie las sabe, excepto Jesús. Él lo sabe. Sin que importe raza, educación, nivel social, país de residencia, nivel económico o influencia política, todos, absolutamente todos, tenemos cargas, problemas y pesares. Lo extraordinario es que la Biblia nos dice qué hacer con nuestras cargas, problemas y pesares. Lo triste es que muy pocos se interesan en consultar, y menos aún en obedecer lo que la Biblia dice sobre este asunto. Escúcheme, si usted está apesadumbrado y lleno de problemas, o sabe de alguien que está bajo el peso de cargas, problemas y pesares, hay ayuda maravillosa para ustedes en la palabra de Dios. Espero que escuche con atención el mensaje de hoy: ¿qué hacer con sus cargas? Le será de invalorable ayuda. Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y autor, Dr. Adrián Rogers, supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, el amor que vale.
Permanezca con nosotros ahora para escuchar la enseñanza del Dr. Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Hola amigas y amigos de nuestro programa El Amor que Vale. Sean cordialmente bienvenidos. Sírvanse buscar Gálatas capítulo 6. Hoy hablaré acerca de las cargas y qué hacer con ellas. Todos tenemos cargas tarde o temprano. Y he aprendido en mi ministerio que en cada lugar donde nos escuchan, se encuentra alguna persona viviendo una aflicción. Bien, permítame decirle que eso empieza el día en que nacemos. Nacemos y entonces el doctor nos da una nalgada fuerte, dolorosa, y de allí en adelante continúa sin parar. Nosotros tenemos cargas, problemas, pero deseo decirle hoy qué hacer con sus cargas. La Biblia enseña: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Mas gracias a Dios, no tenemos que llevar nuestras cargas solos. Sea salvo o no, vamos a experimentar aflicciones. Por favor, leamos en el capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Bien, hay 3 tipos de cargas que deseo mencionar hoy, y quiero que usted escuche muy atentamente. Hay cargas que tomamos voluntariamente, hay cargas que soportamos fielmente, y hay cargas que hay que descargar sabiamente. Deseo que usted piense acerca de estos 3 tipos de cargas. En primer lugar, hay cargas que usted debe tomar. Existen ciertas cargas de las cuales no debe tratar de escapar. De hecho, ¿cuáles son esas cargas? Estas son las cargas de otro hermano o otra hermana cuando alguien está sufriendo. De lo que Pablo habla aquí primordialmente es de la carga de la persona que se ha descarriado, el hombre que se ha apartado del Señor. Por favor, mire el versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Aquí está hablando a creyentes. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Él está hablando de alguien que es nuestro hermano, alguien que es nuestra hermana, alguien que se ha alejado de Dios y necesita ser restaurado. Ahora note la palabra restauradle. Él está diciendo, aquí está una persona que estuvo en compañerismo y ahora lo ha dejado. ¿Por qué? Porque fue sorprendido en una falta. No habla de una persona que no es salva, sino de uno que huye del pecado. Realmente es una persona que se esforzaba por alejarse del pecado, pero este le sorprendió. Leí hace algunos años que en África, todas las mañanas una gacela se despierta y se dice: si no puedo correr más rápido que el león más veloz de estas llanuras, me devorará. Y en alguna parte esa misma mañana, un león se despierta y se dice: si no puedo correr más rápido que la gacela más lenta, moriré de hambre. Así que la gacela y el león se despiertan corriendo. Amigo, todas las mañanas usted y yo necesitamos despertarnos corriendo porque huimos del pecado y Satanás está corriendo tras nosotros. Y a veces nos alcanza, tropezamos y caemos. Verán, cuando se salva, eso no significa que usted no puede pecar. Usted sabe que eso es verdad. Cuando usted se salva, no significa que ya no puede pecar. Y en ocasiones, una falta nos sorprende. ¿Sabe cuál es la diferencia entre mi vida antes
y después de ser salvo. Antes de entregarme al Señor, corría hacia el pecado. Ahora, huyo del pecado. Pero a veces tropezamos y caemos. Por ello, Él habla de los hermanos, y Él dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, es decir, perseguido por Satanás y atrapado en una falta, entonces nosotros debemos restaurarle. Bien, deseo que pensemos ahora mismo en alguien que estaba firme en los caminos del Señor y ahora ya no asiste más a la iglesia. No estamos hablando de una persona que se fue a vivir a otro lugar. Puede pensar en alguien con quien solía tener un dulce compañerismo, quizá un hermano con el que salía a evangelizar, un compañero de oración, alguien con quien cantaba en el coro o sirvió en un comité, y hasta donde usted sabe, verdaderamente conocía al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal, y le conoce. No obstante, hoy en día no vive en comunión con Él. En las iglesias hay muchas personas así. Ellos son hermanos, son hermanas que han perdido la comunión con Dios, y Dios nos ha llamado a restaurar a estas personas porque viven una vida que el apóstol llama una vida cargada. Ellos están afligidos. El pasaje que leemos es esperanza para ese tipo de persona. Si usted es ese tipo de persona alejada de Dios, sin embargo en su corazón sabe que es salvo, conoce al Señor, es un hermano o una hermana, este mensaje es una palabra de esperanza para usted. Si usted no ha sido sorprendido en una falta, dele gracias a Dios. Mas este mensaje es una palabra de advertencia para usted, y es un llamado a servir para todos nosotros. Un hermano puede ser restaurado. Si se ha alejado de Dios, nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades. Si lee la Biblia, esta relata de hombres que se alejaron de Dios y regresaron a Dios, porque la Biblia no se equivoca ni por un momento con la naturaleza humana.